Muy bien, familia, ya estamos regresando de nuestro tiempo Selah. Esta mañana leímos la parábola del fariseo y del cobrador de impuestos. Y vamos a entrar un poquito en contexto, quién era un fariseo y quién era un contador de impuestos. Y si están viendo la serie de Chosen o ya la vieron, estarán un poco familiarizados, ¿verdad? Con los fariseos y con los cobradores de impuestos. Los fariseos eran los maestros de la ley judía, o sea, los maestros estudiados en la Torá, estudiados en el Antiguo Testamento. Eran personas que a lo largo de toda su vida se habían preparado para enseñar la palabra de Dios. Muchísimos de ellos incluso se sabían los primeros libros de la Biblia de memoria. Le estudiaban a un punto que no solo memorizaban un versículo al día, sino que horas y horas leyendo la palabra de Dios y horas tratando de memorizarla. Estos hombres pues trataban de cumplir los 613 mandamientos, trataban de ser buenos en sus eh, en sus propias acciones, ¿no? En sus propias fuerzas. Y por otro lado tenemos al cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos era un judío que trabajaba para el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio que oprimía al pueblo judío. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque en ese tiempo Roma era la potencia del mundo, había conquistado todas las tierras cientos de años antes, ¿verdad? Y entonces Roma era potencia mundial. Todos estos pueblos pequeños que habían sido conquistados por el Imperio Romano le pagaban impuestos a Roma, pagaban un tributo al César y de esa manera tenían asegurada su paz. Ya no los iban a atacar y así, ¿no? Entonces, el cobrador de impuestos, déjenme mutear sus micrófonos. Entonces, el cobrador de impuestos era un judío que le cobraba los impuestos al pueblo judío para dárselo a los romanos. ¿Ok? Y en este contexto, donde los judíos eran tan leales o consideraban ser tan rectos y tan leales con las familias, pues el cobrador de impuestos era sumamente repudiado por el resto de la comunidad judía, como hemos visto en la serie de The Chosen, ¿verdad? Repudiado a tal punto que sus propios papás lo negaban, que sus amigos les escupían en las calles. Sí, muy ricos, por el contrario, todo el pueblo judío, que eran artesanos o pescadores, y los cobradores de impuestos eran muy ricos, pero muy repudiados, tenían muy mala fama. ¿Ok? Entonces tenemos un hombre que se cree sumamente bueno porque lee la Biblia, porque memoriza la Biblia, y tenemos por otro lado a otro hombre que es sumamente repudiado por todo el pueblo y que sabe en el fondo que lo que está haciendo no está bien. Hoy tal vez nosotros lo veríamos desde otra óptica y diríamos, bueno, a ver, pero era su trabajo. Pero a ver, si no lo hacía él, alguien más lo tenía que hacer. Pero en ese tiempo y con esa cultura en particular, pues era sumamente repudiado. Entonces era un hombre que se sabía pecador porque estaba traicionando a su propio pueblo por cobrarles impuestos y darles el dinero a los romanos. Y era, por el otro lado, pues un hombre que se sentía perfecto, santo y bueno en sus propias fuerzas. Y en este contexto, les voy a volver a leer la historia. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza de su propia rectitud y despreciaban a otros. Esta historia, ¿para quién va? Para las personas que se creen justas y santas, para las personas que creen que ya no necesitan más, porque ya tienen a Dios en su corazón, porque nacieron cristianos en cuna cristiana, porque fueron a escuelita bíblica desde niños, porque nunca se han portado mal, o sea, porque nunca han pecado, porque nunca fueron de antro, porque nunca fueron de, qué sé yo, ¿no? Porque nunca tuvieron 1000 novios, 1000 novias, ¿no? Porque los que cumplieron
con los estatutos cristianos, ¿no? Entonces dice, esta historia va para los que tienen mucha confianza en su propia rectitud y desprecian a los que se ven más pecadores que ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, que se sentía perfecto por leer la Biblia y por cumplir los mandamientos, de pie, apartado de los demás, porque claro, él no se va a mezclar con los pecadores, ¿verdad? Apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que yo no soy como estos tramposos, pecadores, adúlteros, y mucho menos soy como ese cobrador de impuestos, traicionero. ¡Ay, no, qué horror de gente pecadora! Gracias, Dios, porque no soy como ellos. Señor, en cambio, yo ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo y doy el diezmo de mis ingresos. Además, obviamente, de leer la Biblia y memorizar la palabra porque soy fariseo. A eso me dedico, ¿verdad? Esa era la oración de uno. Y la oración del otro, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Esta historia nos hace ver que hay pecados que son más visibles delante de los hombres y hay pecados que están ocultos en el corazón. El primer hombre que tenía soberbia, orgullo, arrogancia, envidia en su corazón, tenía pecados ocultos, pero tenía pecados en su corazón, se atreve a juzgar a los que tienen pecados visibles y se pone por encima de ellos porque sus pecados están ocultos, según él. ¿Verdad? Y dice, ay, gracias porque no soy como los adúlteros, no soy como los cobradores de impuestos, no soy como los tramposos, no soy como los mentirosos. Él cree que es bueno porque sus pecados están ocultos para el resto de las personas, pero no para Dios. Y cuando una persona no confiesa sus pecados y no se sabe pecador, Dios no puede hacer nada para redimirlo. Porque para que tú encuentres justificación y salvación delante de Dios, primero te tienes que arrepentir de tus pecados. ¿Y este hombre cómo se va a arrepentir si ni siquiera cree que es pecador? ¿Por qué? Porque tal vez nunca se fue de borrachera, porque tal vez nunca engañó a su esposa, pero ¿qué tal la envidia, el juicio, la avaricia? Todos esos pecados que están ocultos. Y el otro hombre, en cambio, por supuesto que se sabe pecador. El otro hombre, por supuesto que se sabe pecador. Y el otro hombre ni siquiera se atreve a levantar la mirada y dice, Señor, yo sé que soy un pecador. Yo sé que ni siquiera merezco venir a tu casa. Yo sé que ni siquiera merezco escuchar tu palabra, que es santa. Pero te pido que tengas compasión de mí. No porque yo me lo merezca, sino porque tú eres bondadoso, Dios. Mírame con agrado. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en justamente en Gálatas 5. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Y voy a leer esto nada más para que quede claro que los pecados públicos y los pecados ocultos son pecados. Y no es que uno pecó más que el otro, ambos pecaron.
Uno pecó de soberbia y el otro a lo mejor pecó siendo cobrador de impuestos. Uno pecó de envidia y el otro a lo mejor fue adúltero. Una pecó de chismosa o de murmuradora y otra tal vez pecó de fornicación. Créeme que es lo mismo delante de Dios. No podemos levantar el dedo para enjuiciar a nadie, porque el hecho de que tus pecados sean invisibles para los hombres no significa que no pecas, porque pecado es pecado. Y dice el versículo 17 de Gálatas 5, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas están luchando constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme decirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve este estilo de vida no entrará al reino de Dios. Aquí, si se dan cuenta, en una misma canasta ponen los pecados del corazón y los pecados de la carne, porque la envidia, los chismes, los celos son pecados que están ocultos, ¿verdad? Son pecados que no son visibles, como las borracheras, las fiestas desenfrenadas, la lujuria. Sin embargo, todos estos pecados que son frutos de la carne están puestos en una misma canasta. Y dice Dios, cualquiera que practique estas cosas no podrá ser justificado ni podrá heredar el reino de Dios. Es Gálatas 5, desde el versículo 16 hasta el 26. Entonces, la única manera de tener salvación es arrepentirnos y llamar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Ese día, uno de estos dos hombres fue justificado. El hombre que aceptó su condición pecaminosa y se arrepintió. Dijo, Señor, te pido que me perdones. Yo sé que no lo merezco, yo sé que conociendo tu palabra hice el mal, porque los judíos son instruidos desde pequeños en la Torá, ¿verdad? Son instruidos desde pequeños a tener un rabí. A los 12 años tienen que tener esta fiesta, Bar Mitzvah, y ahí de hecho memorizan una parte de Deuteronomio. Estos hombres son instruidos desde niños y aun siendo instruido desde niño, el cobrador de impuestos decidió hacer lo malo. Le ganó el deseo de su carne, que fue una ambición. A lo mejor fue más ambicioso. Pero el otro hombre era chismoso, murmurador, envidioso, enjuiciaba. El problema de ese hombre fue que él se sentía superior a los demás. Y tal vez nosotros no somos judíos, pero en este contexto de leer la palabra de Dios y de ser cristianos, también podría entrar en nosotros esta actitud fariseica. No porque tú lleves 20 años sin ir a una fiesta desenfrenada, quiere decir que eres más santo que el que acaba de llegar al Evangelio. No porque tú hayas nacido en una cuna cristiana, quiere decir que tú seas más buena persona que una persona que va entrando. Y me incluyo dentro de estas canastas. Yo llegué muy chiquita a la iglesia cristiana a los 5 años y fui a escuelita dominical y todo este rollo. Aún así, en la adolescencia decidí voluntariamente ser rebelde con mis papás y alejar mi corazón de Dios. A los 17 regresé arrepentida y con una condición diferente en mi corazón de que, Padre, perdóname, te he fallado a ti. Y entonces empecé a caminar, pero ha habido temporadas en mi vida donde me he sentido muy santa, sobre todo al inicio.
de repente dejas de hacer ciertas cosas que practicabas antes, de repente te apasionas con la palabra de Dios, de repente te apasionas con la enseñanza y todo esto y empiezas a ver hacia las personas como, tú andas en pecado, tú andas mal y no estamos llamados a hacer eso. A mí me da mucha tristeza ver en redes sociales personas que pasan mucho tiempo enjuiciando las prédicas de los que están ahí levantándose valientemente a predicar la palabra de Dios. La vida con el Señor es una vida que requiere mucha valentía. Y si el Señor ha hecho público el ministerio de ciertas personas, es porque ciertas personas han hecho grandes renuncias. Entonces yo no me atrevería a enjuiciar quién está bien y quién está mal en redes sociales. Mucho han hecho ellos y mucho han avanzado. Y además, porque no me atrevería a hacer eso, no tengo tiempo de estar viendo quién está bien y quién está mal. Apenas si puedo conmigo. Apenas si puedo, midiendo mi corazón y mis sentimientos. Y Señor, esto está bien, está mal. Delante de mí, Señor, redarguye mi espíritu, Señor, por favor, si hay algo oculto que yo no estoy viendo, por favor, Espíritu Santo, muéstramelo. Bastante tiempo me ocupa eso, ¿verdad? Y el ministerio como para estar viendo quién está bien y quién anda mal. A ver qué pecado es visible de uno y qué pecado es invisible. No, la verdad no tenemos tiempo. Entonces, esta parábola es para que recordemos que no hay pecado grande ni pequeño delante de Dios y que todos nosotros hemos pecado y que tristemente todos nosotros seguimos pecando. No importa cuántos años lleves en el Evangelio, esta carne, como dice Gálatas 5, 16 y 17, nunca baja la guardia. Esta carne siempre va a querer lo suyo. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque también habla de los frutos del Espíritu más adelante. Dice, cuando ustedes siguen los deseos, bueno, de su naturaleza pecaminosa, tienen esos pecados naturales. 22. En cambio, la clase de fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra estas cosas no hay ley. Andemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. La carne siempre va a buscar lo suyo. No importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, si tú bajas la guardia, un día va a brotar tu carne. No importa si naciste en un hogar cristiano, la salvación no se hereda, la unción no se hereda. La revelación no se hereda. Te pueden enseñar, pero nada más. Tú vas a decidir y tú vas a decidir buscar e ir por más e ir más profundo que tus generaciones pasadas. No podemos bajar la guardia porque cuando tú bajas la guardia, esta carne va a volver a brotar con sus frutos naturales. Envidias, discordias, pleitos, celos, o sea, está en la carne. Entonces, ¿cómo podemos controlarla viviendo en el Espíritu? Leyendo la palabra para uno, no leyendo la palabra para ver cuánto sé y a ver si sé más que los demás, sino leyendo la palabra para escudriñar mi corazón, para que la palabra de Dios sea un espejo en mi vida y que yo pueda verme a través de ella y decir, híjole, Señor, la estoy regando aquí. Señor, escudriña mi corazón y si encuentras algo perverso en él, por favor, sácalo. Como decía David, por algo David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, porque David no se hacía el santo delante de Dios. Dios ya lo había ungido a David. Ya lo había hecho sobresalir delante de sus hermanos, ya lo había hecho sobresalir delante de un ejército, ya lo había hecho sobresalir delante del rey de su nación. Era sobresaliente de entre todos los hombres de la tierra. Empezó en su casa a sobresalir, después en el ejército, después con el rey, sobresaliente y jamás se la creyó. ¿Qué decía David? Señor, en pecado fui concebido. Señor santo no soy.
¿Qué le decía, Señor? Estoy en el lodo, me siento que mis enemigos me rodean de derecha, de izquierda. Señor, ya no quiero salir de aquí, tengo miedo, son demasiados los que me persiguen. David no ocultaba sus sentimientos delante de Dios, no decía como, ¿cómo estás, hermano? Bien, excelente, en victoria, todo lo puedo en Cristo. Y ok, está bien, es una verdad, pero cuando lo dices de labios para afuera, se nota. No, cuando te pregunten cómo estás, la verdad no le estoy pasando bien, pero tengo esperanza en el Señor. ¿Cómo estás? Pues la verdad estoy triste, pero sigo confiando en el Señor. ¿Cómo estás? Tal vez estoy sacado de onda con lo que me está pasando, pero me sigo aferrando a Dios. Esa es una respuesta honesta. Y esa es la respuesta que Dios está esperando. Porque esa era la respuesta de un hombre conforme al corazón de Dios. A David, él escribía, estoy angustiado, estoy atormentado, son muchos los que me persiguen, tengo miedo, pero pondré mi esperanza en Jehová, porque Él es mi roca y es mi torre fuerte, y solamente de Él viene mi ayuda. Él no negaba cómo se sentía, pero en medio de su sentimiento reconocía el poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no te niegues lo que estás sintiendo, pero que en medio de tu aflicción puedas reconocer que Dios está contigo. Dios no nos llamó porque éramos perfectos. Dios nos llamó porque quiere redimirnos y justificarnos. Dios no nos llamó para ser cristianos perfectos. Dios nos llamó para ser hijos. Y si tú eres papá o mamá, tienes la bendición de ser papá o mamá, sabrás que tú amas a tus hijos en sus buenas y en sus malas temporadas. Cuando están haciendo un berrincho o cuando sacaron 10 en la escuela, los amas igual. Cuando hicieron una gracia y les fue súper bien y qué bonito cómo cantaron, cómo bailaron, que cuando esté enfermito, díganme si no los aman de la misma manera. Claro que sí, Dios está buscando hijos, no siervos. Dios está buscando hijos, no gente perfecta ni gente santa. Dios está llamando hijos para perfeccionarlos y santificarlos. No nos llamó porque ya éramos perfectos ni santos. Entonces, seamos honestos delante de Dios, familia. Está bien sentirnos mal de vez en cuando. Está mal sentirnos triste. Es normal que a veces sintamos este desánimo, pero en medio de eso que estás sintiendo, sé sincero delante de Dios. Y en medio de lo que estás sintiendo, voltea a ver a Dios. Ok, me siento triste, pero sigo confiando en ti. No entiendo lo que me está pasando, Dios, pero que sé que tus planes para mi vida son más grandes que los míos. No entiendo por qué me está pasando esto, pero dice tu palabra que tú tienes planes de bien y no de mal para mí. No entiendo esto, Señor, pero dice tu palabra que al final todo ayuda para bien para quienes amamos a Dios. Entonces, familia, oremos de esta manera delante de Dios. Él nos está llamando para tener intimidad. Él nos está llamando para tener una relación sincera, donde quitemos las caretas. Él conoce lo que hay en tu corazón. No necesitas hacerte el bueno ni el santo delante de Dios. Mejor lleguemos como este cobrador de impuestos de que, Padre, le he regado bien gacho. ¿Me perdonas? Padre, me ensucié. Padre, la regué con ese comentario que dije. Padre, la regué con esa actitud que tuve con mi esposo, con mis hijos. Padre, la regué con involucrarme en ese chisme. Padre, la regué en emitir juicio hacia alguien. Padre, la regué cuando me descontrolé y me enojé mucho. Mejor lleguemos con un corazón sincero. No de que, bueno, me enojé, pero porque ellos se enojaron primero. Me enojé, pero porque ellos se lo merecían. Bueno, pero no, no, reconoce tu parte delante de Dios. Bueno, contesté así porque ellos me dijeron primero, no, quita a los demás, diría mi mamá, a mí no me interesa lo que hacen los otros niños, a mí me interesas tú, ¿no? Porque cuando eres chico tú de que, ¿por qué te echaste la gorda? Pero es que fulanita y fulanita también, mamá.
¿Qué me está diciendo la maestra? Sí, y que decía la mamá, a mí no me interesa fulanita ni sutanita, te estoy preguntando a ti, ¿no? Y tú de que, bueno, ahí ya como te sales. Lo mismo, lo mismo es con el Señor. Él no te va a pedir cuentas que si Yesenia Ten, que si Cash Luna, no te va a pedir cuentas que hicieron los pastores de tu generación. Él te va a pedir cuentas de qué hiciste tú contigo. ¿De qué hiciste tú con la palabra que tú conocías? ¿Cuánto aplicaste tú? No cuánto aplicó tu pastor, no cuánto aplicó tu hermano de al lado, no cuánto aplicó ni siquiera tu esposo. Es que Dios, él me contestó bien feo. ¿Y tú? Es que Dios, él hizo. ¿Y tú? A ver, te estoy preguntando a ti. ¿Tú qué estás haciendo con lo que te estoy dando todas las mañanas? Y ahí ya te quedas como, bueno, 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 me puedo identificar con el cobrador de impuestos, señor, ¿no? Entonces, familia, lleguemos con este corazón delante de Dios. Padre, sí reconozco que he fallado. Padre, sí reconozco que todavía no soy tan santo. Padre, sí reconozco que sigo pecando. Sí reconozco que a veces me cuesta la paciencia. Sí reconozco, Señor, que a veces me cuesta creer. Sí reconozco que a veces me cuesta confiar en medio de las aflicciones. Y entonces ahí Dios dice, bueno, podemos hablar, vente. Y saldremos de esa oración justificados y redimidos por Dios. Así que vamos a orar, ¿les parece, familia? Voy a poner musiquita para que cada uno de ustedes tenga un tiempo con Dios. Y que esta mañana, si no lo has hecho en los últimos días, puedas confesarte delante de Dios. Padre, la he regado, me he equivocado. Padre, hice esto, aquello, asumo mi responsabilidad. Tal vez me peleé con mi esposo, mi esposa y dije cosas hirientes. Y tal vez él también me dijo, pero yo te voy a dar cuentas de mí, no de él ni de ella. Tal vez le grité horrible a mis hijos, tal vez fui demasiado duro con ellos, tal vez me metí en un chisme, tal vez juzgué innecesariamente a los demás. Yo no sé qué es lo que hay en tu corazón esta mañana, pero Dios sí. Y está esperando a que tú como un hijo vayas y le digas cómo te hay en tu corazón. Que te quites toda la careta de perfección y de santidad que nadie tiene sino Cristo. Que podamos decir verdaderamente lo que hay en nosotros. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, venimos con sinceridad en nuestro corazón. Padre, delante de ti no podemos ocultar nada. Dice tu palabra que tú sabes cuando me acuesto, cuando me levanto. Tú sabes lo que voy a decir aún antes de que lo diga. Y tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Padre, tú ya sabías que iba a llegar este momento. Padre, tú ya sabías y sabes en lo que hemos fallado. Pero solamente estás esperando a que nosotros te lo digamos para ser redimidos. Y papito, hemos fallado. Hemos fallado con actitudes en nuestro corazón. Hemos fallado, Padre, con dichos en nuestra boca. Hemos pecado con pensamientos. Hemos pecado con sentimientos de rechazo, de rencor, de resentimiento, de envidia, de crítica. Te pido, Padre, que nos perdones. Tal vez nuestros pecados no son tan evidentes como el que adultera o el que fornica o el que toma o el que se droga, pero igual son pecados, Señor. Y te pido perdón porque a veces nosotros, por tener nuestros pecados ocultos, nos sentimos con derecho de enjuiciar los pecados de los que sí son visibles.
Perdónanos, Señor, porque a veces tomamos un papel que tú no nos llamaste a tener. Tú no nos llamaste a emitir juicio. Tú nos llamaste a tener misericordia. Perdónanos, papito, si hemos criticado a líderes y a pastores. Perdónanos, papito, si hemos criticado a hermanos de la fe. Perdónanos, papito, porque lo hemos hecho. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque aún conociéndote, Señor, a veces no hemos mostrado dominio propio. Aún conociéndote, Señor, a veces no hemos tenido paciencia ni amor. Perdónanos, Señor, porque conociéndote a veces nos hemos dejado dominar por la ira, por la tristeza, por los celos, por la envidia, por la discordia, por los chismes. Hoy no venimos como ese fariseo, Señor. Hoy venimos como el cobrador de impuestos, reconociendo que fallamos y reconociendo que pecamos todos los días y reconociendo que necesitamos tu gracia sobre nosotros todos los días, reconociendo que santo es solamente Cristo y que gracias a Jesús tú nos santificas y nos justificas, pero jamás será por nosotros mismos. Así que, papito, yo te pido que nos perdones, que nos ayudes a mantener este corazón humilde. Padre, que no importa cuántos años llevemos en el Evangelio, que no importa cuántos años prediquemos, cuántos años enseñemos, que siempre nos mantengamos con un corazón humilde. Si somos reyes y sacerdotes por Cristo, si somos santos y redimidos por Cristo, no porque nosotros lo mereciéramos, no porque nosotros lo hayamos ganado, todo es por Cristo. Así que Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por habernos llamado a pesar de nosotros. Gracias por habernos justificado y por habernos salvado. Te amamos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ay, muy bien, familia. Vámonos a nuestros grupos pequeños. Y ahorita regresamos, 6:30, regresamos, por favor. Y si sienten a lo mejor pedirle perdón a alguien, si el Espíritu Santo les recordó llamar a alguien, escribir a alguien, ponerse a cuentas, háganlo. No se queden nada más con una intención. Si sienten pedir perdón o perdonar a alguien cara a cara, háganlo. Es una bendición enorme. Así que bueno, vámonos a nuestros grupos pequeños, regresamos 6:30 y a quienes no les aparece la invitación es porque se quedan aquí en sala principal conmigo, por favor. Muchas gracias. Muy bien, chicos, es que estoy viendo acá asignar a un par de personitas más. ¿Quién quiere levantar la mano? Ya empezamos con Carlita y participar de esta sesión. ¿Cuál fue tu versículo, Selah? Y la pregunta del día, bueno, más bien es, toma un momento para orar y meditar en tu actitud, siempre delante de Dios. Así que bueno, vamos con Carlita, por favor. Buenos días, buenos días a todos. Pues le agradezco a Dios que estamos vivos porque ese ya es una muestra de su misericordia y de su gran amor. Y, y pues no puedo dejar pasar y que doy gracias a Dios porque mi hijo ayer se conectó y se está conectando a los devocionales, pero yo pensé que me decía, lo estoy viendo, pero pues como lo conozco, yo lo conozco, pero Dios es el que lo conoce completamente. Me decía, lo estoy viendo, ya llevo 3 y medio. Dije, bueno, lo está viendo por cachitos.
y le comenté ahí, círculo de lectura, oye, hijo, es a las 7 de la noche, como 7:10, me dice, mamá, ¿cómo le hago? Y que se conecte. Yo dije, pues no estoy autorizada para darle el link, porque no, pero espero en Dios que él y me entiende y el Señor también me sabe que sí, lo que está jalando y se conectó y oró y lloró y pues mi niño está tomándose el Señor y pues aquí está, el Señor lo trajo hasta acá. A lo que voy ahora es que esta parábola habla, no tengo un versículo Selah, pero sí tengo acá de corazón lo que el Señor me dice y esta parábola está perfectamente a lo que está pasando en mi vida. La relación con mi suegro se está restaurando. Me dice mi suegro, ya nos quieres, cuando yo pensé que los que no me querían eran ellos, ¿no? Entonces, porque ya nos quieres, estás cambiando y yo no me jacto de que, ay, soy yo. Digo, gracias, Papito Santo. Ayer me puso en mis manos en mis manos me usó para que mi suegro y mi esposo arreglaran una diferencia, se abrazaran y mi suegro le dijo a mi esposo, te perdono. Y entonces, perdóname, le dijo mi suegro. Y se abrazaron, se dieron beso y para mi hijo le dije, papito, papito, está sobrando, está sobrando. Y lo que me dice con la palabra esta es que también yo pienso que tengo una cuñada que también algo, dice, no quiere a mi hijo, no quiere a mi hijo, y dice, me dice, háblalo con ella, pero no, el Señor me puso desde antier, y ayer iba a hablar a él, se puede pedir perdón por carta, porque yo soy la que tiene que pedir perdón, porque no, ella no tiene que cambiar, otra vez viene lo que él dice, tienes que cambiar tú, o sea, me dice mi suegra, háblale y dile qué es lo que no te parece, pero no, y es su hija, ¿no? Pero no, no es así, yo tengo que pedirle perdón a ella y yo sé que después de eso ya todo va a cambiar porque hay que reconocer, ¿no? Y pues me dice mi hijo también, mamá, ahorita se nota tu cambio, mamita, yo creo que ahorita te vas al cielo, mamita, porque has cambiado mucho, mamita, ya no te enojas, ya. Digo, no, hijo, no, 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 es que el que me ha cambiado es el Señor, ¿no? Pedirle al Señor que nos tenga con los pies bien puestos y nunca creernos más que los demás y de verdad reconocer, porque yo voy a ir a pedirle perdón a mi cuñada, pero el Señor me dice, no le vayas a decir, si es que te lastimé, o sea, perdóname si es que te lastimé, porque eso es una cobardía, el agarrar y decir, si es que te lastimé, no, sí te lastimé porque estoy consciente que te lastimé, porque si no es como que te tiro de loca, tú piensas que te lastimé, pero por atrás yo sé que no. Siento que así decimos cuando si es que te lastimé, no, sí, te lastimé, perdóname, y así sanas corazones, porque también no sabes tú cuándo vas a irte, cuándo te vas a ir, cuándo se va a ir ella. No sé, Dios me pone que cuando se van las personas que se vayan contentas contigo y tú con ellas, porque no sabes si vas a regresar o los vas a volver a ver. Y pedir a Dios que nos haga humildes y como aquí, como el cobrador de impuestos, que me acuerdo mucho pues de Mateo, pobrecito, ¿verdad? Como sufría, de que, de que hasta comía su cenita sola, ¿no? Ahí con su perrito nada más. Y dices, Padre, hazme humilde y más humilde, y que muera yo y vive tú en mí, hazme más como tú. Y tratar de, aunque hagamos algo, pues no exhibirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios lo ve, y eso quiere decir que es humildad, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que el Señor me habla y agradecida de estar en esta familia, y es mi testimonio es y que no nos soltemos porque Dios responde, o sea, no nos desanimemos, Dios responde, de verdad, Dios está vivo y está aquí, y mi suegra se expresa distinto, le está comentando a sus amigas del devocional y ella es católica, Diosito Santo, o sea, no, 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 para mí, ay, yo hoy me quedé dormido otra vez, pero como que mi cuerpo fue mucho ayer y me cansé, de verdad me cansé mi físico, pero Dios no, Dios es bueno. Sigamos creyendo que Él nos escucha y Él está vivo. Y yo sé que el Señor va a responder por cada uno de nuestros hermanos cristianos que están en Venezuela. Amén. Ellos están clamando y los va a cuidar y están bajo su cobertura, como dice Eric, están bajo su cobertura. Que Dios los bendiga. Gracias. Amén. Muchas gracias, Carlita hermosa. Así es, hay que permanecer y hay que seguir creyendo. El Señor va haciendo transformaciones primero en nosotros y la gente que nos rodea va a empezar a verlo. Entre más te alimentas tú del Señor y de su palabra y de su espíritu, más vas a ir produciendo los frutos del Espíritu Santo, pero naturalmente.
naturalmente vas a ser más paciente, naturalmente vas a ser más amoroso, más misericordioso, porque ¿verdad que un árbol no trabaja para dar el fruto? Jamás he visto una ramita bien apurada tejiendo la manzana o la mandarina porque ya viene el tiempo de... No, el árbol naturalmente da su fruto porque está bien alimentado. Lo mismo es para nosotros los frutos del Señor. Entre mejor alimentados estemos del Espíritu Santo y de su palabra, más brotará de nosotros el amor, el perdón, la paz, y eso se va a ir viendo. Y mira que realmente ha sido rápido, Carlita. Gracias a Dios, porque solamente son meses. Ayer estábamos leyendo el libro de Chris Vallotton que decía que ellos empezaron a ayudar a niños huérfanos y a una comunidad dentro de Estados Unidos, era una comunidad pequeña, pero empezaron a hacer como tiempo con ellos y jugar básquetbol con ellos y darles comida y así, ¿no? Y de repente el alcalde del pueblo también ya les daba y bueno, y empezaron a contagiar a toda la ciudad. Dice que en el transcurso de 5 años, este pueblito fue transformado completamente. Y es para gloria de Dios, pero ¿cuánto tiempo de su vida invirtió él en ver un cambio? 5 años. A veces nosotros queremos que la transformación ya sea ya. Si yo ya estoy siendo más paciente con mis hijos, ¿por qué ellos no cambian? Si yo ya estoy siendo más amoroso con mi esposo, ¿por qué él sigue igual? Oye, llevas 2 semanas en el emocional, espérame tantito, ¿no? Si yo ya no respondo tanto, ¿por qué mi hermana sí me sigue respondiendo feo? Porque es un proceso. Tú síguete llenando, no te estoy diciendo que esos cambios los vas a ver en 5 años. Ve, lo de Carlita está pasando en meses, para gloria de Dios. 4 meses. Entonces tengamos paciencia. Va a haber días donde tal vez digas, no, ya para qué me conecto. La cosa sigue igual, mi esposo sigue igual, la economía sigue igual, ¿ya para qué? Esos son pensamientos que vienen del enemigo. Tú sigue conectándote porque tú estás ganando una batalla en lo oculto que un día vas a festejar en lo público. Tú sigue conectándote porque el Señor en lo privado está haciendo cosas que más adelante va a revelar en lo público. Tú sigue orando, tú sigue conectándote, tú sigue aferrándote a Dios, porque un día va a ser visible para todos los demás. Así que no tires la toalla, no renuncies. Las promesas de Dios son reales, de verdad que son reales. Muy bien, Carlita, muchas gracias. Vamos con Diana, con Dianita, por favor. Hola, buenos días. Ay, pues es muy complicado aceptar en ocasiones cuando dices, mm, pues dices estoy mal, estoy pecando, estoy haciendo las cosas incorrectamente. Y esta palabra me llegó mucho porque, como le decía el cobrador a Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y yo de cierta manera he sentido que mis papás no han creído en mí. O sea, como que no he sentido yo eso, que realmente crean en mí, crean que soy capaz, que soy suficiente, que soy eso. Y mi mamá siempre inconscientemente ha hecho de que ella maldice, pero es inconscientemente, o sea, te dice, ay, Diana, por esto, vas a ver el día de mañana que te va a ir así, que no sé qué. Y yo veo cómo buscan, voy a ser sincera, pues cómo buscan a mi hermana y cómo es conmigo. Y hay una diferencia enorme. Y en ocasiones eso duele. Entonces yo dije, pues dejé de marcarles porque me di cuenta que si yo no marcaba, no marcaban ellos, que si yo no era la que buscaba, pues tampoco iba de allá para acá, venía de allá para acá. Entonces hoy sentí como que Dios me dijo, pídele perdón a tus papás, márcales, no importa, yo te quiero. Y
justamente también ayer mi hermana buscó trabajo, encontró a la primera, encontró trabajo, gloria a Dios. Y la verdad, para ser sincera, sí, no sé si fue envidia o fue que me recordó todo lo que yo he pasado y he vivido. Y yo digo, yo siempre he intentado salir adelante, intentado y me he sentido estancada. Y por más, fui de mi familia la que primero sacó una carrera y todo, y me he sentido estancada. Y veo la alegría de mis papás en ella y no veo la alegría de mis papás por mí, en lo poco. Y tengo un proyecto y justamente ayer que me pasó todo eso, dije, creo que voy a dejar mi proyecto y realmente mi proyecto le he metido ganas, es como un bebecito que he estado ahí, ya llevo tiempo con eso. Y pues muy pocas personas creen en eso, en ese proyecto. Y dije, lo voy a abandonar. Mejor me voy a ir ya a buscar otro trabajo de mi carrera como tal, y aunque sea turnos de noche y eso. Y pues a ver, y sentí como que el Señor me dijo, ten paciencia. Y sí, siento como que todo se puso así nublado, pero sigo creyendo en Cristo, sigo creyendo en Dios. Gracias, Dianita, por compartir. Es que mira, creo que aquí hay un tema con el enfoque. Si tú te sigues enfocando en cómo son tus papás con tu hermana y la diferencia que hacen contigo, vas a vivir triste y amargada toda tu vida. Tú ya no puedes cambiar a tus papás y ni la manera en la que tratan a tu hermana ni la diferencia que hacen entre ustedes. Yo misma les he contado cómo yo vivo lo mismo con mi mamá, de mi mamá con mi hermana y de mi papá con mi hermano, ¿eh? Entonces, pues literalmente yo soy la de en medio. O sea, literalmente una es hija de mi mamá y el otro es hijo de mi papá y luego estoy yo, no, hija de Dios. Entonces, depende del enfoque que tú le vas a dar a la vida. Si vas a vivir la vida como, ay, es que mis papás no me quieren, es que solo ella, no, pues ya. O sea, vas a vivir ahí infeliz toda tu vida y nada va a ser suficiente. Entonces, tú no pienses, ay, voy a buscar a mi mamá o no la voy a buscar porque ella no me va a buscar. No, ella no te va a buscar. Pero tú cumple lo que dice la palabra de Dios. Yo sé también que si yo no le llamo a mi mamá, ella no me va a marcar. Y yo no le llamo esperando a que me trate igual que mi hermana. Yo le llamo esperando la relación que yo puedo construir con mi mamá. Tal vez no va a ser la misma relación que la que tiene con mi hermana, pero yo no tengo que compararme con mi hermana. Ellas sabrán la relación que ellas tienen, pero yo voy a construir mi propia relación con mi mamá. Es muy breve a lo mejor lo que hablamos, pero hablamos en contexto como de todo y cómo la va la vida y todo bien. Y esa es mi relación con mi mamá y estoy en paz con la relación que tengo con ella. Y la honro con la relación que tengo con ella. Y lo mismo con mi papá. Obviamente yo no me voy a ir al cine solo con mi papá como mi hermano o así, porque es una relación de ellos. Yo le hablo con mi papá para ver cómo está, para ver en qué le puedo ayudar, o sea, me doy a entender. Porque si nosotros vivimos toda la vida viendo cómo tratan a nuestros hermanos, cómo tratan a nuestros compañeros de trabajo, vamos a ser infelices toda la vida. Tú no te compares con nadie, tú eres única y tú ve lo que tú puedes hacer. Es lo que decíamos al inicio, lo que les decía al inicio de este devocional. Dios no te va a preguntar si honraste a tus papás o no y tú no le vas a decir, es que me costó honrarlos porque querían más a mi hermana. Dios te va a decir, ¿tú cómo los honraste? ¿Tú qué hiciste? Por ejemplo, yo fui muy rebelde en la adolescencia, les he contado. Sin embargo, nunca fui de tener novios, nunca fumé, nunca tomé, nunca me drogué. O sea, mi problema era un tema del corazón. Yo era rebelde, ¿no? Según yo. Entonces, cuando yo le pedí perdón a mis papás, porque les pedí perdón a los 17 años que llega el Señor, yo no les dije, perdónenme, pero mi hermana sí fumó.
Perdónenme, pero mi hermana sí tomó. Yo no les dije esas cosas. Yo asumí mi responsabilidad. Perdónenme porque fui rebelde. Perdónenme porque fui contestona. Perdónenme porque fui desobediente. Perdónenme porque me salía de la casa. Perdónenme porque me echaba la gorda en la prepa. Perdónenme. Yo por mí. No sin meter a mis hermanos de que es que fui rebelde porque tú siempre desde niña quisiste más a mi hermana. No les dije perdónenme, pero es que no, perdónenme porque yo fui así, así y así. Yo asumí mi responsabilidad. Y hoy, y no lo digo para jactarme de ninguna manera, Dios sabe que no, pero hoy a la que le va mejor de mis 3 hermanos es a mí. En lo familiar, en lo ministerial, en lo económico, y mi hermano tiene un doctorado. ¿Por qué? Porque yo he cumplido principios bíblicos. ¿Por qué? Porque yo me he metido en la palabra. ¿Por qué? Porque lo que he aprendido lo he aplicado y he soltado perdón y he tratado de ser inofendible y he tratado de honrar a mis papás. He tratado de darles y tal vez no es porque necesiten, pero sé que hay una bendición en eso. Sé que es una manera de honrar. Mamita, ¿de qué manera te honro? Mi mamá es una mujer sumamente generosa y dadivosa. Y no digo que no me quiere, por supuesto que me ama, soy su hija. Tal vez no me ama como yo hubiera querido que lo demostrara, pero me ama. Ahora, ¿qué tipo de enfoque voy a tener? El de es que, pero ama más a mi hermana. No sé, tiene una relación diferente con mi hermana, pero tal vez sí nos ama igual. No lo sé. Tal vez simplemente nuestro temperamento choca. Tenemos maneras de ver la vida diferente, entonces me voy a enfocar cuando estoy con mi mamá de hablar de cosas que sí tenemos en común. Cuando estoy con mi papá, trato de hablar de cosas que sí tenemos en común, mi papá y yo. Mi papá es una persona sumamente culta. Mi papá es una persona que ama la música clásica y habla de libros y habla de arte y habla de, pues entonces hablo de eso con mi papá. Y con mi mamá a lo mejor es, ¿qué te compraste? ¿No? ¿Y ahora qué te compraste? ¿Qué hiciste? ¿Qué te hice? O sea, me doy a entender, trato de honrarlos y yo como hija trato de meterme en su lenguaje. Ya no trato de meterlos a mi lenguaje, ya no trato de meterlos a mi mundo. Trato de amarlos así como son, porque a veces como hijos somos el juez más grande de nuestros padres y tienes que, y es que esto que estás haciendo está mal, y es que mire, no, hace muchos años hice las paces de cómo eran mis papás. Y hace muchos años vivo en paz con eso. Y estoy bien con lo que me pueden dar, porque sé que no tienen nada más para darme. Y ahora, como tengo paz con eso, yo ya estoy bien en la vida. Todas las carencias que tal vez pudiera tener, voy y las lleno con Dios. Y todo lo que mi corazón necesita recibir, lo lleno con Dios. Entonces, Dianita hermosa, si tú te sigues comparando con tu hermanita, vas a vivir atorada siempre. Tú haz tu parte. Por algo Dios te llamó a ti primero, para que sanes tú, para que empieces a crecer tú, independientemente si tu hermana quiere o no quiere, o si tus papás hacen diferencia, tú ya no veas eso. El enfoque que nosotros tenemos en la vida va a ser una enorme diferencia. No sé si por aquí estará una persona que me escribió anoche muy tarde. Bueno, para mí es muy tarde, 10:30 de la noche, ¿no? Y ya escuché su audio hasta hoy en la mañana. Y me decía como algo como, no entiendo por qué me pasan estas cosas, si yo estaba ahorrando para algo y de repente tuve que usar el dinero para otra cosa que salió de emergencia. Y mi pensamiento fue como, wow, gloria a Dios que tenías para ese imprevisto. Tal vez tú tenías el dinero planeado para otra cosa, pero Dios te había dado ese dinero para socorrerte en ese momento que lo ibas a necesitar. No es que Dios esté como, ¿por qué me hace esto? Porque Dios es bueno. Hay un principio en mi vida, Dios es bueno. Y tal vez yo estoy planeando usar el dinero para otra cosa, pero si Dios me lo dio para proveer un choque, medicinas o algo de último momento, gloria a Dios que lo tenía en mi cartera. No me pesa sacarlo. Y no digo, ay, Dios arruinó mis planes, porque me hace, no, gracias a Dios que me cuidó y que tenía dinero en mi bolsa para poder dar. Entonces, familia hermosa, cambiemos el enfoque, porque eso va a traer paz a nuestro corazón y paz a nuestra mente. ¿Sí, Dianita hermosa?
Yo te entiendo, yo soy esa hija, pero he aprendido a tener contentamiento. Así que sí se puede, claro que sí. Muy bien, vamos con Cristi, por favor. Hola, buenos días familia. Pues hoy sí, como dijo Eri, la verdad sí, hoy sí la palabra fue un espejo exactamente para mí. Un espejo en donde me vi reflejado en muchos aspectos que creí que no estaban y sí, sí están. Primero que nada quiero compartirles mi versículo, que es el Lucas 18:11. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como el cobrador de impuestos. Muchas veces he tomado esa posición, muchas, muchas, muchas. Y como una vez dijo Ari, tengo más de 16 años de conocer de Dios y muchas veces me he sentido ese dinosaurio que va y sí, yo voy a la iglesia, esto, yo a mi hijo lo crié en cuna cristiana y pues se siente mucho esa parte de, sí, tengo tantos años, pero hoy apenas estoy empezando a conocer más y más y más y me quedé todos esos años en un por encimita, ¿sabes? Y hay algo importante que me habló el día de hoy Dios y me puso que, por ejemplo, yo siempre he sido un poquito obesa, llevé un proceso de hace como año y medio de bajar muchísimo, muchísimo de peso, me metí a ayunos, cambié mi alimentación por cuestiones de enfermedad. Y cuando logré esa meta, yo misma me reconocí ahora que mi papá siempre ha sido de burlarse de la gente con estos aspectos. Entonces ahora yo era competente con él y decía, mira cómo está, mira cómo así, ¿no? Entonces me dice, te burlas de la gente obesa y hoy volviste a esa posición, hoy he subido más de peso otra vez. ¿Te acuerdas cómo lo hacías con tu papá? Me dice. Y luego me puso esto, es que vi un súper espejo ahorita. Cuando chismeas de alguna chica jovencita que salió embarazada, ¿por qué lo haces? Si tú ya misma estuviste en esa posición. Yo estuve en esa posición y aún con el conocimiento del Evangelio me atreví a dar el dedazo. Y luego puse otra que me vio, o sea, me habló ahorita. Dice, ¿te crees justa y santa con el privilegio de que cada domingo asistes a la iglesia y que tu hijo es un trofeo para ti? Hoy mi hijo se fue a un campamento cristiano, regresó renovado con muchas fuerzas, me elogiaron mucho sobre él por cómo actuó, porque ganó todas las competencias, porque ganó el trofeo, porque me hablaron 50,000 cosas hermosas de él. Y yo dije, wow, qué padre como padre, ¿no? Dices, "Oh, padrísimo, padrísimo". Y muchas veces me he dado cuenta que veo a mi hijo como un trofeo para que me elogien, como un decir, ay, ven, o sea, vivo en un barrio que no es tan acomodado y veo a los chicos alrededor y digo, ay, no, qué bueno que mi hijo no está con esos chicos de la esquina tomando, bebiendo en la calle. Mi hijo está en la casa estudiando, bla, bla, bla. Y sí, tiendo mucho a hacer eso. Y Dios me ha hablado en ese sentido que no puedo juzgar a estos chicos porque yo no sé qué deficiencias tuvieron sus padres para no poderlos dirigir de la manera en que yo he podido dirigir a mi hijo. Y me he portado, me creo justa y santa con el privilegio de que cada domingo asisto a la iglesia y que mi hijo no es un trofeo por lo bien y que me he portado porque yo lo he educado de una manera tan especial y diferente y eso me justifica. Cuando no es así, dice, mi orgullo no me permite ver con misericordia a los de mi barrio. Y Dios hoy ya me ha llamado a ser amable, muy amable, pero hoy me dijo, tienes que ser amable porque incluso soy así de, veo a alguien grosero o así. Trabajo en un negocio de ferretería
atiendo a muchísimos hombres o muchos hombres que van albañiles en condiciones sucias, que huelen mal o cosas así, y soy así de, ay, atiéndelo rápido porque no me está gustando su aspecto, o su, digo, no, están en un trabajo que los obliga a estar así, ¿sabes? Y pues es difícil aceptar este espejo, tantos señalamientos que he hecho y yo no me imaginaba que hoy Dios me iba a hablar. Estas cosas tan tremendas en mi corazón que estaban guardadas y solamente quería compartirlo, no me siento mm, vulnerable al compartirlo, pero sé que muchos nos vamos a identificar con todas estas cositas que, como tú dices, están en lo oculto, pero no dejan de ser igual de pecados para Dios. Y aprendí que, por ejemplo, también trabajo en el mismo lugar con mi hermano, con el cual no llevo buena relación, pero ya decidí perdonarlo. Y veo que muchas cosas, por ejemplo, digo, ay, este no atiende bien a la gente. Ay, es muy grosero con la gente, los trata muy mal, o sea, qué grosero es. Pero a lo mejor yo los atiendo con toda la amabilidad y todo que va a llegar y mi sonrisa, pero a veces por dentro estoy, ay, yo quiero que se vaya. Ay, ay, ya me tiene enfadada esta señora, es muy pediche, y así, ¿no? Entonces dije, sí es cierto, yo soy igual que, que el fariseo. Entonces digo, ay, Señor, pero ha sido una gran revelación y no me da, hoy no me siento con ese pesar de, chin, sí es cierto, yo estoy así, sino que me ha dado tanta alegría poder descubrirlo, poder hacerlo evidente, como tú lo dices, evidente ante Dios lo trae visible, pero con un propósito. Y esto. Muy bien, Cristi. Así es, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios produce salvación. Dice la Biblia que la tristeza que viene de Dios produce salvación, porque al inicio dices, chin, sí soy, y te da un poquito de tristeza o de vergüenza, y luego dices, bueno, pero Señor, pero te pido que me perdones y gracias por revelarme esto, y entonces esa verdad siempre va a producir salvación. Así que gloria a Dios por eso. Gracias a Dios porque su palabra es un espejo que nos corrige, que nos enseña, que nos anima, que nos motiva, pero hay otros días donde nos va a corregir. Y yo creo que todos los cristianos, todos los creyentes en Cristo, hemos sido este fariseo. Todos. De alguna u otra manera, de repente nos sentimos con la autoridad moral de ver como, esos andan mal, esos son pecadores. Consciente o inconscientemente a un pariente, a un hermano de la iglesia, a un pastor, a los chicos de la colonia, a otros niños, compañeros de tus hijos, que tú dices, no, mi hijo no es así. No, 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 no. Creo que todos tenemos esta tendencia. Entonces, gracias a Dios porque nos ubica y dice, hey, tranquilos. Tranquilos, aquí el único santo es Jesús, relájense, se están poniendo en posiciones que yo no los llamé a tener. Así que gracias a Dios por esta libertad y gracias, Cristi, por ser valiente y decir qué es lo que todos hemos hecho, la realidad. Así que muchas gracias por compartirlo. Muy bien, familia, son 6:36. Sé que había manitas levantadas y que las bajaron, pero por la hora y porque todos los chicos también de grupos pequeños ya regresaron a sala principal, vamos a cerrar, ¿les parece? Vamos a orar y pueden compartir en el grupo su testimonio, como siempre. Hoy en la noche, acuérdense que tenemos el devocional Kids. Les quiero pedir un favor enormísimo. Sé que tengo ahorita la agenda saturada en las mentorías y con todo el amor del mundo, pues las doy. Obviamente son gratuitas, no tienen ningún costo, pero estoy un poco saturada de tiempo porque son vacaciones y las mentorías justamente se trata de poderles dar un espacio uno a uno, pero como han visto a Zoe en las noches es sumamente inquieta. Entonces, había puesto las mentorías en ese horario porque pues Zoe está en la escuela, pero ahorita teniendo a los niños en casa, pues quiero darles tiempo de calidad a mis hijos. Entonces, voy a suspender las mentorías hasta regreso a clases,
por favor, si tienen mentorías agendadas en estas 2 semanas que todavía restan de vacaciones, por favor, reagéndense. Si no es muy urgente, reagéndense para de regreso a clases. Hoy sí voy a dar las mentorías porque les estoy avisando de último momento, ¿ok? Pero, ¿qué es? Tuesday. Pero sí, porfi, para poder darles el tiempo de calidad que se merecen a ustedes y a mis hijos, y así no me estoy dividiendo así, o sea. También les voy a pedir otro favor con las mentorías. Chequen ustedes en su agenda y pongan una alarma, un despertador, porque también muchas veces yo me he conectado, me he dado el tiempo para dárselos a ustedes y no han llegado a las mentorías. Entonces yo parto mi día para poderles dar ese tiempo y al final no llegan. Entonces, y después por supuesto que me da pena decirles como, oye, te estuve esperando. Pues claro que no, ¿verdad? Creo que cada quien sabe la responsabilidad que tiene y saben que con mucho amor les aparto este tiempo y que no cobramos nada por hacerlo, pero pues lo único que sí pedimos del otro lado pues también es un poquito de cultura de honor y que podamos estar pues pendientes de nuestras agendas. Entonces, eso familia, por favor, reagéndense para después de regreso a clases, ¿sí? Me hacen ese enorme favor. Si es algo muy urgente, llámenme o díganme, Eri, lo mío sí es súper urgente, por favor, por lo menos por teléfono y echamos una llamadita o algo así. ¿Les parece? Vamos a ver, familia, de verdad les agradezco mucho su comprensión. Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, papito, te damos porque, ay, Señor, tu palabra es tan poderosa, Señor, es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque eres un Padre hermoso que corrige con ternura y con sabiduría. Gracias, Padre, por jalarnos un poquito las orejas, pero la verdad es que no nos sentimos ni regañados ni avergonzados, sino sentimos que cuando nos estamos desviando, nos vuelves a traer al camino correcto. Y eso hace un Padre que ama. Gracias, Señor, por revelarnos que en nuestro corazón de carne, en nuestro corazón humano, existe la tendencia al juicio y a la crítica y a la murmuración y a la soberbia. Gracias por hacerlo visible para poderlo, pues, vigilar y ver que esas cosas no crezcan en nosotros, que no las reguemos, sino que cuando sintamos un poco de superioridad moral con alguien, Señor, que puedas recordarnos esta palabra y recordarnos que todo lo bueno que hay en nosotros viene por ti, que no somos más que nadie por leer la Biblia, que no valemos más que los demás por conocer tu nombre, sino que por tu enorme gracia y misericordia fuimos llamados y bendita la hora en la que nosotros dijimos que sí. Gracias, papito, por tu presencia, por tu palabra, por tu enseñanza. Y Padre hermoso, como todos los días, queremos poner el resto del día en tus manos. Te pedimos, Padre, que nos acompañes, que nos rodeas, que nos dirijas en todo lo que vamos a hacer. Te pedimos que a nosotros y a nuestros hijos nos hagas invisibles a toda la maldad y perversidad que hay en la tierra y en los cielos y debajo de la tierra en el nombre de Jesús, y que tus ángeles se mantengan siempre activos alrededor de cada uno de nosotros, de nuestras familias y de toda la familia de Aviva Mi Fuego. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, familia, pues vámonos. Nos vemos hoy a las 7 de la noche en el Devocional Kids y mañana a las 5 de la mañana. Que tengan un día muy bendecido. Los amo. Gracias. Bye. Bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga. Bye.